La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero darle la bienvenida a Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Héctor Jaime, buenos días. Pedro, muy buenos días, un placer saludarte. Igualmente, querido amigo, ¿cómo puede un médico que llega del exterior llegar a México a ejercer sin un tipo de certificación? ¿Eso es legal? Es absolutamente ilegal, Pedro. Yo contesto la pregunta del día de hoy que pones al auditorio. Y no es totalmente ilegal, es riesgoso para la población mexicana. Y ahora más agravado, Pedro, porque independientemente que lo podamos o no certificar, resulta ahora que estos médicos que vienen con pena en calidad de esclavos por el gobierno cubano, contratados por el gobierno mexicano, pues ya firmaron un convenio de secrecía. Es decir, ni siquiera vamos a poder saber si son médicos, ya no digamos certificarlos. Si ya declararon en el contrato que firmó el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, con el secretario de Salud de Cuba, que los datos personales, que incluyen, por supuesto, si es médico, en dónde se entrenó, si es especialista, en dónde se entrenó, si está capacitado para atender a pacientes mexicanos, pues ya quedó en un resguardo de información, y como ha sido costumbre en este gobierno, quizás dentro de 10 años nos demos cuenta que a lo mejor ni siquiera es especialista. Eso es un daño contra la salud. Estaremos tomando como oposición, Pedro, como médicos de oposición también, las medidas legales para impedir este riesgo a la salud de las y los mexicanos. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la Constitución, en un caso de esta naturaleza, desde el punto de vista de la ley, ¿quién tendría que expedir un certificado para darle a estas personas el aval de que cuentan con los conocimientos médicos para atender a población mexicana que pudiera, ser susceptible de un diagnóstico o de alguna intervención más directa de personas que no sabemos qué pasa con ellas? ¿Quién es el que extiende ese permiso? Sí, la Constitución marca que la Ley General de Salud determinará quién, y la ley determina que debe ser los consejos médicos de especialidad y la cédula que sea ratificada en sus documentos por la Secretaría de Acción Pública. Es decir, es una acción doble. La cédula para ejercer la profesión la da la Secretaría de Acción Pública, y por el otro lado, quien le tiene que recomendar a la Secretaría de Acción Pública para que se expida esta cédula a estos médicos especialistas son los consejos mexicanos de la especialidad. Entonces, cada consejo, si la persona dice que es un cirujano general, pues deberá ser el Consejo Mexicano de Certificación en Cirugía General, y así cualquiera de las 75 especialidades que hay hoy registradas en México. Es lo que marca la Constitución, Pedro. No es por orden presidencial. Por supuesto que no, y entonces estamos ante una ilegalidad que vamos a suponer que el día de mañana uno de estos médicos atienda a una persona de un mal diagnóstico que derive en su muerte, ¿no? Entonces vamos a empezar a sentir los efectos de algo que no se está haciendo desde el punto de vista legal, con la ortodoxia que debe seguirse institucionalmente hablando, y esto pues puede ser un delito que puede acabar un delito hasta criminal. Así es, no solamente por la persona, sino por la propia institución, pero en este caso, quien está adquiriendo la responsabilidad laboral de estos trabajadores cubanos es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la ley también prevé que las sanciones, cuando son por negligencia, por impericia, por daño o por dolo, pues son las propias instituciones. Yo ya no me iría a un caso tan grave como el que tú mencionas, pero me iría a un caso ordinario. Es decir, en México, por ejemplo, para que las enfermeras en México pudieran prescribir medicamentos de atención primaria, pasaron 10 años para que la ley se aprobara, entre que entró la iniciativa y que saliera la ley. Estamos hablando de licenciadas en enfermería mexicana con maestría o con doctorado. Nuestra ley tardó 10 años para reconocer este derecho. La pregunta sería, ¿quién estaría prescribiendo una simple receta que lleva estas implicaciones de tener el diagnóstico adecuado, de sopesar bien los riesgos y beneficios de dar una receta a un paciente mexicano, Pedro? Es un grave riesgo, no solamente la atención, sino con qué capacidad legal esta persona, que a lo mejor se van a poner médicos cubanos SADCB y van a poner una sola cédula para los médicos cubanos, porque te digo, el gobierno federal ya determinó en secrecía los datos personales. Entonces,
cuando ellos emitan una receta, cuando prescriban un medicamento o hagan una intervención quirúrgica, ¿quién aparecerá en la nota médica, Pedro? Ese es un tema muy serio desde el punto de vista legal. Sí, por supuesto que sí. ¿Vendrá del lado del Congreso alguna reacción a esta ilegalidad en la medida que no están estos médicos certificados y por lo mismo habría algún recurso dentro del Congreso para impedir el desempeño de estas personas, sino hasta que sean certificadas o estamos impedidos por ese recurso? Pues hemos hecho todos los esfuerzos dentro del Congreso, pero como tú sabes, la mayoría de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, pues no les importa la salud de los mexicanos y evidentemente que no están trabajando de manera adecuada para hacer que esto no ocurra. Simplemente que sea con transparencia, no estamos opuestos a que sean cubanos, rusos, chechenios o americanos, sino a que se haga, como tú bien mencionabas, el proceso de ley de verificar que el médico tenga las capacidades, los conocimientos y las competencias para atender a los pacientes mexicanos. Sí, es impresionante. Ya de la viruela del mono nada más, porque pues, es un tema vigente y hay en ello una alerta internacional. ¿Estamos preparados para contenerla en caso de que esto empiece a ser un problema de salud pública mayor? Yo pienso que sí, pero también pienso que no, y te voy a decir porque tú siempre has sido un hombre de seguido desde hace muchísimos años con previsión. Mira, para que tengas una idea, yo publiqué un artículo en el año 2020, porque en el año 2020 el Comité de Seguridad Nacional en Salud de Estados Unidos adquirió más de 250 millones de vacunas del mono, una vacuna del laboratorio Gineos, porque estaban previendo que esto pudiera ocurrir, a diferencia de lo que pasa con el documento que se emitió aquí en gobierno. Fíjate, hace 60 días se emitió la alerta epidemiológica por parte de la OMS para decir, oigan, ya empieza a haber viruela de mono en otros países que no son endémicos de África, abusados. Pasaron 43 días para que ahora la OMS subiera este nivel de alerta epidemiológica ahora para decir, oigan, esta ya es una emergencia de salud pública, aunque es de prevalencia baja en el continente americano. Pues pasaron ya más de 2 años y 6 meses sin que el Consejo de Salubridad General hubiera planeado qué vamos a hacer. Hoy un médico mexicano que está en contacto con viruela del mono, con un paciente que lo tenga, y van 60 casos reportados por la propia Secretaría de Salud Estatal, dice, oiga, si usted lo trató, pues quédense atento a ver si no desarrolla síntomas. O sea, el atento es, tú eres un médico que estás frente al paciente, lo tienes que atender, evidentemente lo tienes que atender, y quédate atento. En Estados Unidos, hoy mismo, si pasa eso, bueno, pues el médico no solamente está atento, sino lo vacunan contra la viruela específica, la viruela del mono, esta vacuna que se llama Gineos, y por otro lado ya tienen 2 antivíricos aprobados. En Europa también tienen ya la vacuna y tienen antivíricos aprobados. Otra vez ya vamos de entrada 2 años y 7 meses tarde para poder adquirir esta vacuna y quizás sea desestimada, como ha ocurrido en México. Bueno, pues van 60 casos, ninguno se ha muerto, pues sí es una enfermedad de poco riesgo, pero aquí el tema es, entonces, la Seguridad Nacional de Salud, ¿con cuántos años tenemos que prever algo que en el 2020, te digo, yo en junio publiqué un artículo, como ya Estados Unidos había comprado más de 200 millones de vacunas para este brote que ya se esperaba, Pedro? Ese es el tema de fondo, que no estamos planeando, y ahí el gobierno, pues ni modo que te vuelve a echar la culpa a Porfirio Díaz, ¿no? Cuando en realidad el Consejo de Salubridad General, por ejemplo, ahorita, ya viste tú, destituyeron al secretario, ya no ha habido más sesiones. Bueno, nunca ha tomado una sesión de algo que es verdaderamente una emergencia médica, como es la COVID, pues menos lo va a tomar con seriedad de la viruela del mono. 3 días después de que la Organización Mundial de la Salud emitió esta alerta epidemiológica el 20 de mayo, el día 23, los mexicanos lanzaron su boletín epidemiológico para que la gente estuviera atenta. Pues vamos a estar atentos a ver cuántos casos se van contando, pero no estamos atentos a hacer la planeación adecuada para poder tener diagnósticos en todos los laboratorios estatales y prevernos de medicamentos, Pedro. Pues sí, que Dios nos bendiga, querido amigo, pero no hay esta planeación estratégica, como tú bien lo apuntas, en eso y en tantas otras cosas. Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, como siempre, te abrazo, te agradezco y que tengas una buena semana. Oye, Pedro, si me permites una recomendación táctica para los pacientes de Nayarit, porque hay que darles el remedio y el trapito. Oiga, si usted va a ir a consulta a Nayarit y le toca a un médico cubano, pídale su nombre, pídale su cédula profesional y asegúrese de que su familia no va a estar en riesgo por estar frente a una persona que dice el gobierno que es médico, que dice el gobierno que es especialista, pero eso no puede ser cierto. Usted tiene derecho a que lo atienda un médico
con todas las capacidades técnicas en nuestro país. Por favor, defiéndase, pacienta de Nayarit. Qué buen llamado, Héctor Jaime Ramírez Barba. Hago el compromiso de replicarlo por todas nuestras formas de comunicación con el público. Lo haré con mucho cariño porque sé que estás haciendo una acción responsable. Te mando un abrazo como siempre y te agradezco. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.